Georgina y Lisandro, una pareja que llevaba 22 años juntos. Habían sido el modelo de perfección para todos los que los conocían. Desde fuera, su vida parecía un cuento de hadas. Una familia amorosa. 2 hijos que se destacaban en la escuela. Una casa llena de recuerdos felices y una vida construida con esfuerzo y dedicación. Georgina, profesora de literatura, y Lisandro, un ingeniero respetado, habían logrado crear una vida tranquila en los suburbios, lejos del caos de la ciudad. Era la clase de pareja que todos envidiaban. La clase de relación que todos soñaban tener. Sin embargo, lo que parecía ser una historia perfecta comenzó a desmoronarse una noche inesperada. Cuando Georgina, sin previo aviso, le reveló a Lisandro un secreto que había estado guardando durante más de 20 años. Una confesión devastadora que rompería todo lo que habían construido. Lisandro, cariño, no quería hacerte daño. Pero te engañé cuando aún estábamos en la universidad. Dijo Georgina, con la voz temblorosa, mientras sus ojos evitaban los de su esposo. Incapaces de sostener la mirada de aquel hombre que había sido su compañero durante más de 2 décadas. Lisandro, quien hasta ese momento había considerado que su matrimonio era intocable. Sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Un silencio pesado llenó la habitación. Un silencio que parecía eterno. Como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Las palabras de Georgina eran como dagas afiladas, atravesando su corazón. ¿Qué estás diciendo? Lisandro balbuceó, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Su mente intentaba procesar las palabras de Georgina, pero todo parecía difuso. Como si la realidad que había conocido hasta ese momento fuera ahora un sueño roto. Fue hace mucho, Lisandro, cuando estábamos en la universidad. Estaba sola, confundida, cometí un error, lo sé, nunca quise que esto nos afectara. Pero ahora, ya no puedo ocultarlo más. Lisandro se levantó bruscamente de la silla, como si el peso de la verdad lo hubiera empujado hacia atrás. El aire se volvió denso, y la habitación, que antes estaba llena de calidez, ahora parecía vacía. Su respiración se volvió entrecortada, y su mente, acostumbrada a la calma, comenzó a bombardearlo con pensamientos confusos. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía Georgina, la mujer que había sido su compañera, la madre de sus hijos, haberle ocultado algo tan grande durante tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Gritó Lisandro, su voz rota por el dolor. ¿Por qué guardar este secreto? Georgina, ¿por qué hacerme vivir esta mentira durante 22 años? Georgina intentó acercarse, pero Lisandro retrocedió, como si el simple hecho de estar cerca de ella le causara más dolor. Sus ojos, que antes reflejaban amor y confianza, ahora estaban llenos de lágrimas contenidas y de una ira silenciosa que amenazaba con estallar. Fue un error, Lisandro. Algo que nunca debí hacer, respondió Georgina, las palabras saliendo de su boca con dificultad. Me equivoqué, lo sé, y no hay forma de arreglarlo. Pero te juro que siempre te he amado. Que nunca dejé de quererte. Lisandro se llevó las manos a la cabeza, como si intentara detener el torrente de pensamientos que lo abrumaba. ¿Cómo podía seguir creyendo en ella después de todo esto? ¿Cómo podía confiar en la mujer que había compartido su vida durante tanto tiempo? Que había sido su compañera, la madre de sus hijos. Si había sido capaz de ocultar una traición tan grande, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Georgina? Preguntó, su voz temblando. ¿Que te perdone? ¿Que olvide todo lo que me has hecho? Georgina no sabía qué responder. Sabía que no podía pedirle perdón por lo que había hecho. Sabía que no podía deshacer el daño causado. La traición había sido demasiado profunda, demasiado dolorosa.
Pero, en su interior, aún sentía que había una oportunidad. Que podían encontrar una forma de sanar. De reconstruir lo que se había roto. Lisandro miró a Georgina una vez más. Y en sus ojos, aunque llenos de dolor y rabia, había una chispa de duda. Una pequeña chispa de amor que no podía apagar por completo. Pero ese amor, esa confianza que había creído inquebrantable, ahora estaba en ruinas, y lo único que sentía era el vacío. Un vacío que lo devoraba por dentro. Esto es el fin. Georgina, murmuró, mientras se giraba y caminaba hacia la puerta. No sé si pueda perdonarte. No sé si hay algo que podamos salvar de esto. Con esas palabras, Lisandro salió de la casa, dejando a Georgina sola con su culpa, su arrepentimiento y la amarga sensación de que su vida, su familia, se había derrumbado en un solo instante. Lisandro salió de la casa. Las puertas se cerraron con un estrépito que resonó en cada rincón de la casa. A medida que sus pasos se alejaban, Georgina se quedó allí, paralizada, con las lágrimas empapando su rostro, pero sin fuerzas para hacer nada más. Su mente, aunque abrumada, aún no podía aceptar lo que acababa de suceder. Había pasado tanto tiempo tratando de ocultar ese secreto. Tanto tiempo creando una burbuja que la hacía sentirse segura en su mentira. Pero, ahora, la burbuja había estallado, y el dolor que sentía era tan profundo, tan desgarrador, que apenas podía respirar. Pasaron las horas, pero la casa permaneció en un silencio sepulcral. El sonido del reloj en la pared, el mismo que había acompañado todos esos años de matrimonio, se convirtió en una tortura constante. El tic-tac era como un recordatorio de lo irremediable que resultaba la situación. Un recordatorio de que el tiempo había pasado y que las decisiones ya no podían deshacerse. El dolor de lo que había hecho, de la verdad que había salido a la luz, era una carga insoportable. Georgina intentó llamarlo varias veces, pero Lisandro no respondió. Su corazón se hundía cada vez más, y un miedo helado se apoderó de su pecho. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podrían seguir adelante? Los recuerdos de su vida juntos, de los momentos de felicidad, de las risas compartidas, se mezclaban con una sensación de culpa insoportable. Había destruido lo que tanto había amado, lo que había construido con tanto esfuerzo. Y ahora, Lisandro estaba fuera de su alcance. Ya no había nada que pudiera hacer. La noche pasó en un suspiro, y Georgina no cerró los ojos. Se quedó mirando el techo, pensando en lo que había sido, en lo que había perdido, en lo que podría haber sido. Los recuerdos de aquellos días universitarios, cuando todo parecía tan fácil, cuando Lisandro era el único que la hacía sentirse completa. La atormentaban. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho había sido por un error de juventud. Una búsqueda desesperada de algo que no entendía entonces, pero que ahora comprendía demasiado bien. Había intentado llenar un vacío que ni ella misma entendía. Y al final, ese vacío la había llevado a destruir lo que más valoraba en su vida. Lisandro, por su parte, se encontraba conduciendo sin rumbo por las calles. La furia, el dolor y la desconfianza se apoderaban de él. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber confiado tanto en ella? ¿En Georgina? La verdad le había golpeado con tal fuerza que se sentía perdido. Como si hubiera perdido la brújula de su vida. La casa que había compartido con ella. La familia que habían construido juntos. Todo ahora le parecía ajeno. Vacío. A medida que conducía, sus pensamientos se enredaban entre sí. Como si su mente no pudiera encontrar una salida. La lucha interna de Lisandro. Lisandro había sido un hombre que siempre había confiado en el amor. Había creído que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Había creído que su relación con Georgina, después de tantos años,
Era indestructible. Pero ahora, sentado en el volante de su coche, sentía como si la base de todo su ser se hubiera desplomado. En la oscuridad de la noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Lisandro pensó en lo que había dicho Georgina. Te amo, había dicho. Siempre te he amado. ¿Era posible que ella aún lo amara? ¿Era posible que pudiera perdonarla? Pero, a medida que pensaba en todo lo que había descubierto, la ira y el dolor se entrelazaban, creando una tormenta que le impedía pensar con claridad. ¿Cómo podía perdonar una traición tan profunda? 3 hombres. 3. Y algunos de ellos eran sus propios amigos. Personas que había considerado cercanas. La traición no solo había venido de la mujer que amaba, sino también de aquellos que compartían su vida. El daño era más grande de lo que podía comprender. Se sentía como un hombre derrotado, incapaz de ver la luz al final del túnel. La incertidumbre lo consumía. Sabía que debía tomar una decisión. El peso de esa decisión le pesaba en los hombros como una carga imposible de soportar. La familia que había construido con Georgina. Los hijos que habían criado juntos. Todo eso ahora parecía una mentira. ¿Qué quedaba después de todo esto? ¿Podría encontrar el perdón dentro de sí mismo para reconstruir lo que había sido destruido? La incomodidad del regreso a casa. Lisandro regresó a su casa al amanecer, con el rostro marcado por la fatiga y la tristeza. Al entrar, se encontró con una atmósfera tensa, cargada de silencio. La casa, que antes había sido un refugio, ahora le parecía un lugar extraño, lleno de recuerdos dolorosos. Georgina no estaba allí, solo la nota que había dejado en la mesa, escrita con manos temblorosas, le indicaba que ella había salido a caminar. Lisandro sabía que ella necesitaba espacio, tanto como él, pero a pesar de ese espacio, la pregunta seguía martillando en su mente. ¿Qué hacer ahora? No podía escapar de la realidad, ni de su propio dolor. Así que, en su lugar, se sentó en el sofá, rodeado por la quietud de la casa, y comenzó a pensar en lo que había sucedido. Cada palabra que Georgina había dicho, cada confesión que había hecho, retumbaba en su mente como un eco. El encuentro de las sombras. Esa misma tarde, Lisandro decidió que necesitaba hablar con Georgina, no por el bien de su matrimonio, sino por el de su propio corazón. Necesitaba entenderla, o al menos escucharla por última vez. Necesitaba saber si la mujer con la que había compartido su vida estaba dispuesta a luchar por ellos, o si todo ya estaba perdido. Cuando finalmente se encontraron en la sala de la casa, la tensión era palpable. Ambos sabían que este encuentro podría ser el último. Lisandro observó a Georgina, que parecía más vulnerable que nunca. Su rostro mostraba signos de agotamiento, de arrepentimiento. Sus ojos, que antes brillaban con la luz de la esperanza, ahora estaban opacos, llenos de dolor y culpa. Georgina, comenzó Lisandro, su voz tensa. Necesito saber si estás dispuesta a luchar por nosotros. ¿Hay algo que podamos salvar de todo esto? Georgina lo miró. Sus labios temblaban, y las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería que Lisandro supiera lo arrepentida que estaba. Lisandro, te juro que nunca quise que esto pasara. He cometido un error terrible. Y me arrepiento profundamente. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría, pero todo lo que te pido ahora es que me dé una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Que puedo hacer las cosas bien. Lisandro se quedó en silencio. Sabía que no sería fácil perdonar. Sabía que el camino hacia la reconciliación, si es que existía alguno, sería largo y lleno de obstáculos. Pero lo que sí sabía era que aún había una parte de él que quería creer en el amor, en la posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Georgina, no sé si podré perdonarte.
No sé si podré confiar en ti de nuevo. Pero por nuestros hijos, por la familia que aún tenemos. Creo que necesitamos intentarlo. No ahora, tal vez, pero algún día. Necesito tiempo. Georgina asintió, sintiendo que, aunque la herida era profunda, había una pequeña chispa de esperanza. Y por esa chispa, estaría dispuesta a luchar. El día después de la conversación con Georgina, Lisandro despertó con el peso de una incertidumbre insoportable. Su mente aún no lograba encontrar descanso. Y las preguntas seguían golpeando con fuerza en su mente. Las revelaciones de Georgina lo habían destrozado. Pero también le habían dejado algo más profundo. Algo que ni siquiera él podía comprender completamente. La necesidad de conocer la verdad. De comprender la magnitud de la traición. De ver hasta dónde había llegado el engaño y qué había sido realmente su vida junto a ella. Se levantó temprano, sin ganas de comer, sin ganas de hacer nada. La casa, que siempre había sido su refugio, se había transformado en una prisión. Sus pasos resonaban vacíos mientras caminaba por los pasillos, mirando las habitaciones, los muebles, los pequeños detalles que antes le parecían insignificantes pero que ahora le recordaban la mentira. Las fotos de los momentos felices, de las vacaciones familiares, de las celebraciones de cumpleaños, ya no tenían el mismo brillo. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. Decidió ir a trabajar. Pero incluso allí, en su oficina, el ruido de las conversaciones y el murmullo de sus compañeros no lograban alejar el peso de su angustia. La mente de Lisandro seguía volviendo a ese mismo punto. Esa noche, esa confesión. 3 hombres. 3 hombres que habían compartido su vida de alguna manera. Personas que había considerado amigos. Confiado. Aquella noche, cuando Georgina le confesó que no había sido un error aislado, sino una sucesión de encuentros. Algo en Lisandro se rompió por completo. La idea de que había sido tan ciego, de que había pasado por alto tantas señales, le resultaba insoportable. Cada palabra que había pronunciado Georgina aquella noche se repetía en su cabeza como un eco constante. Y el dolor se multiplicaba con cada repetición. Durante los días siguientes, Lisandro intentó sumergirse en su trabajo, tratando de no pensar en nada más. Pero el peso de su dolor seguía encima de él. Constante e implacable. Sabía que necesitaba más respuestas. Necesitaba comprender por completo lo que había sucedido. Saber si su vida realmente había sido una mentira. Si todo lo que había compartido con Georgina era parte de una farsa que ella había estado escondiendo detrás de su sonrisa. Detrás de sus caricias. Era incapaz de seguir adelante sin conocer toda la verdad. Fue entonces cuando decidió que tenía que hablar con sus amigos. Ya no podía vivir con las dudas. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué sabían ellos. No podía seguir viviendo con el peso de la ignorancia. Y sentía que si no lo hacía, jamás podría encontrar la paz. Por lo tanto, se dirigió a la casa de Marcos, su amigo de toda la vida. Aquel que había sido su confidente en los momentos más oscuros de su vida. Cuando llegó, Marcos lo recibió con una sonrisa que pronto se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Lisandro. «Lisandro, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan destrozado?», preguntó Marcos, al notar la palidez en su rostro. Lisandro, sin poder contener las lágrimas, se dejó caer en el sofá. El peso de las palabras que iba a decir lo ahogaba. Finalmente, después de unos segundos de silencio, comenzó a hablar. Pero su voz temblaba como si cada palabra fuera un corte en su alma. «Marcos, no sé qué hacer. Georgina me ha confesado que me engañó. No solo una vez, sino varias veces. Con amigos míos. 3 hombres. 3. Marcos. Y sé que tú sabes algo. Sé que has estado cerca.
Porque uno de esos hombres es alguien que tú también conoces. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Acaso todos estaban encubriéndolo? ¿Acaso toda mi vida ha sido una mentira? Las palabras de Lisandro fueron un golpe directo al pecho de Marcos, quien, en un principio, no supo qué decir. Sabía que Lisandro tenía razón. Había sido testigo de parte de lo que sucedió, pero nunca había querido involucrarse. Ahora, al ver la desesperación en los ojos de su amigo, se sintió culpable. Sabía que no podía dejar que Lisandro enfrentara todo esto solo. Lisandro, yo no sabía que era tan grave. Yo sabía que algo estaba pasando, pero nunca imaginé que llegara a ese punto. Lo siento mucho, amigo, de verdad, sé que no es consuelo, pero Georgina te ha herido profundamente. Y yo no pude intervenir porque no sabía cómo, pero ahora, te prometo que te ayudaré en todo lo que pueda. Lisandro miró a Marcos, su amigo de toda la vida, y por un momento, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. No estaba solo, aunque las traiciones seguían pesando sobre él. Por primera vez en días, sentía que podía confiar en alguien más. Después de esa conversación, Lisandro se dio cuenta de algo. No podría seguir adelante sin obtener respuestas. Necesitaba hablar con Georgina nuevamente. Necesitaba comprender por qué lo había hecho. Por qué había arruinado todo lo que habían construido juntos. Su corazón, aún lleno de ira y dolor, seguía buscando algún atisbo de explicación. Alguna justificación que pudiera darle paz. El regreso a la confrontación. A la mañana siguiente, Lisandro volvió a la casa, decidido a hablar con Georgina una vez más. Esta vez, no sería una conversación a medias. Necesitaba respuestas. Necesitaba que ella le dijera la verdad completa. Cuando entró en la casa, encontró a Georgina en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. La imagen de su esposa, tan ajena al caos que reinaba en su corazón, le hizo sentir una nueva oleada de ira. No podía soportarlo más. Georgina, comenzó, con la voz tensa, necesito saber toda la verdad. Ya no puedo vivir con la incertidumbre. Con las mentiras. No me importa lo que pase después de esto. Pero necesito que me lo digas todo. Georgina lo miró, sorprendida por la intensidad en su tono. Pero algo en sus ojos reflejaba la misma desesperación que Lisandro sentía. Sabía que no podía seguir ocultando más. Que la verdad ya no podía ser una carga solo para ella. Se sentó a la mesa, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando que el peso de sus acciones cayera sobre ella. Lisandro, lo que te he hecho no tiene excusa. Te fallé, y lo sé, he fallado como esposa, como madre, como mujer, pero lo que más lamento es haberte mentido. Haberte ocultado mi sufrimiento. No fue solo un error. Fueron varias decisiones equivocadas, momentos de debilidad en los que me dejé arrastrar. No pude controlar lo que sentía. Pero te juro que nunca fue por falta de amor hacia ti. Siempre te amé, Lisandro, pero cometí errores, y esos errores, ahora, nos están destrozando. Lisandro la miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. No sabía si podía creerle. Si quería creerle. Todo lo que le había dicho antes parecía tan auténtico. Pero ahora, ¿qué quedaba de esa mujer que había amado durante tantos años? ¿Qué más, Georgina? ¿Qué más no me has dicho? ¿Hay algo más? Dímelo ahora, porque si lo guardas, si sigues ocultándome cosas, no sé si podré seguir adelante con esto. Georgina, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Sabía que no podía seguir ocultando más. Lisandro, hay algo más. Uno de esos hombres fue tu amigo, alguien que estuvo cerca de nosotros durante mucho tiempo. Sé que esto te destrozará. Pero necesito que lo sepas.
Lisandro sintió como si todo su mundo se desmoronara aún más. La traición no solo había venido de su esposa, sino también de un amigo cercano. La herida se hizo aún más profunda, y el dolor que sentía lo consumía. Tuve una relación con Marcos, dijo Georgina, entre sollozos, y sé que lo que hice no tiene perdón. Pero nunca quise que esto llegara a este punto. Lo lamento tanto. Lisandro, lo siento con todo mi corazón. Lisandro no podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre que había considerado su amigo. El hombre que había estado a su lado durante tantos años. También le había fallado. La traición ya no era solo de Georgina, sino también de alguien en quien había confiado profundamente. El final de la mentira. Lisandro se levantó, incapaz de continuar escuchando más. Todo lo que había conocido como verdad se había derrumbado frente a él. Su vida, su familia, sus amigos, todo había sido una ilusión. ¿Cómo podría perdonar todo esto? ¿Cómo podría reconstruir su vida después de que todo lo que amaba se había destruido? Georgina lo miraba, esperando una respuesta, esperando alguna señal de que aún había esperanza. Pero Lisandro ya no sabía qué sentir. Solo había dolor, y la certeza de que nada volvería a ser lo mismo. Lisandro despertó en el hotel con el sol filtrándose débilmente a través de las cortinas. La luz de la mañana era suave, pero para él, esa luz solo servía para acentuar la oscuridad que lo envolvía. Miró el techo por unos segundos, tratando de ordenar sus pensamientos, de encontrar algún atisbo de paz en medio de la tormenta que había invadido su vida. La decisión de divorciarse de Georgina había sido el paso más difícil de su vida, y aunque había sido inevitable, aún lo perseguía, a pesar de todo lo que había pasado. Su amor por Georgina no se desvanecía de inmediato. ¿Cómo podría? Había sido su compañera durante tantos años. Su alma gemela en muchos sentidos. Pero ahora, lo que sentía era una mezcla de dolor, rabia y desconfianza. La traición, las mentiras, la distancia que se había creado entre ellos. Todo eso era demasiado para superarlo en un solo golpe. Tenía que reconstruirse. Tenía que encontrar una forma de sanar. De dejar atrás todo lo que lo había herido profundamente. Pensó en sus hijos, Mateo y Sofía. Ellos también estaban atrapados en este torbellino de emociones, sin entender completamente lo que sucedía. Lisandro los había visto en sus caras. Los veía en sus ojos cuando les dijo que se estaban divorciando. Ellos, siempre tan fuertes y atentos, ahora mostraban una vulnerabilidad que lo desgarraba aún más. ¿Qué haría con ellos? ¿Cómo podría ser el padre que ellos necesitaban mientras él mismo se sentía perdido y destrozado? El desafío de ser padre después de la tormenta. Pasaron varios días antes de que Lisandro decidiera regresar a su casa. La idea de enfrentarse a Georgina, de enfrentar la casa vacía de sus ilusiones, lo aterraba, pero tenía que hacerlo. No podía seguir huyendo de lo inevitable. Al llegar, la casa seguía siendo la misma, pero él ya no podía verla con los mismos ojos. Todo le recordaba lo que había sido y lo que ya no sería. Georgina no estaba en casa cuando Lisandro llegó. Y por un momento, la casa le pareció aún más vacía. La ausencia de su esposa, de su familia, se sentía como una herida abierta que no dejaba de sangrar. En el silencio de su hogar, Lisandro se sentó en el sillón, mirando al vacío, sin saber por dónde empezar. A lo largo de las semanas siguientes, Lisandro y Georgina se comunicaban principalmente a través de mensajes breves y fríos. La distancia entre ellos crecía, pero Lisandro entendía que era necesario. No podían seguir viviendo juntos como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Ambos necesitaban tiempo. Pero él sabía que necesitaba algo más que tiempo. Necesitaba reconstruir su vida.
reconfigurar su identidad, encontrar el camino hacia la redención. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Lisandro se encontró con sus hijos en la mesa del comedor. Mateo, que había comenzado la universidad, y Sofía, que se preparaba para ingresar a la escuela de arte. Estaban allí, como siempre, pero el aire entre ellos estaba cargado de algo que Lisandro no podía ignorar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Mateo con su tono maduro, pero con una preocupación palpable en su voz. Lisandro se detuvo un momento, tratando de reunir fuerzas para responder. Sabía que sus hijos lo observaban. Sabían que algo no estaba bien. Pero él no estaba listo para darles todas las respuestas. No quería que ellos cargaran con el peso de su dolor. «Estoy bien, hijo», respondió con una sonrisa débil. «Solo necesito tiempo para acostumbrarme a todo esto. Pero lo importante es que estoy aquí. Con ustedes. Y lo estaré siempre». Sofía, que siempre había sido más emotiva, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿por qué mamá y tú no podéis estar juntos? Me duele verte así». Lisandro se levantó, caminó hacia la ventana y miró el cielo. «A veces, las cosas cambian, Sofía. No siempre las decisiones que tomamos tienen las consecuencias que esperamos. Pero lo que importa es que siempre vamos a estar juntos como familia. Eso nunca va a cambiar». Sofía corrió hacia él y lo abrazó. «Lo siento, papá», susurró. «Yo solo quiero que estés feliz». Lisandro abrazó a su hija con fuerza. «Lo sé, hija, lo sé, y haré todo lo posible por estar bien. Por estar feliz. Pero ahora, tenemos que aprender a vivir con lo que ha pasado. A veces, el dolor nos enseña lo que realmente importa. El proceso de sanación y la confrontación final». Lisandro comenzó a pasar más tiempo con Mateo y Sofía, buscando en ellos algo que lo hiciera sentirse conectado con la vida nuevamente. Los fines de semana, salían juntos a pasear por el parque o a hacer actividades que antes solían disfrutar en familia. Aunque el dolor seguía allí, Lisandro sentía que había algo más grande que lo mantenía en pie: sus hijos. Ellos necesitaban de él, y él necesitaba ser el padre que siempre había querido ser. Un mes después de la separación, Lisandro decidió que era momento de enfrentarse a la última conversación con Georgina. Sabía que tenía que tomar una decisión definitiva sobre su futuro, y aunque la idea de hablar con ella le causaba un dolor inmenso, también sabía que era el único camino para poder seguir adelante. No podía vivir atrapado entre el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, aunque fuera con lágrimas en los ojos. Esa noche, se encontraron en el mismo restaurante al que solían ir en sus mejores tiempos. Lisandro llegó primero, mirando el menú como si fuera el único punto de referencia en un mar de emociones. Cuando Georgina llegó, su rostro estaba marcado por la tristeza, pero también por una expresión de esperanza que Lisandro no podía entender del todo. «Gracias por venir», dijo Lisandro, alzando la vista. «Sé que esto no es fácil, pero necesitamos hablar». Georgina asintió. «Lo sé. También quiero que todo esto termine de alguna manera. No sé si podamos volver a ser lo que fuimos, Lisandro. Pero quiero que encuentres paz. Lo que hice fue imperdonable. Y lo sé, pero también sé que te amo. Aunque eso ya no cambie nada». Lisandro suspiró profundamente. «Georgina, el amor que sentí por ti no desaparece de inmediato. Pero lo que me hiciste me cambió para siempre. He intentado entenderlo. He intentado perdonarte. Pero hay algo dentro de mí que me dice que ya no puedo seguir con esto». Las palabras de Lisandro le atravesaron el corazón a Georgina. Sabía que ya no podía hacer nada más para salvar su matrimonio. «Entiendo, Lisandro, y si tú sientes que esto es lo mejor, lo aceptaré.
No puedo pedir más. Solo quiero que seas feliz. Aunque ya no sea a mi lado. Lisandro la miró, su mirada llena de una tristeza profunda. Lo que más me duele es que no sé si alguna vez volveré a confiar en alguien. Pero lo que sí sé es que tengo que seguir adelante. A veces, el perdón no es suficiente para curar las heridas. Lo que necesitamos es tiempo y espacio para sanar. El futuro, un nuevo comienzo. El divorcio fue formalizado sin mayores conflictos, pero el proceso de sanación de Lisandro y Georgina era mucho más complejo. Ambos continuaron con sus vidas. Aunque las cicatrices seguían presentes. Lisandro se enfocó en su carrera, en sus hijos, y en encontrar un sentido de paz que había perdido. Un año después, comenzó a salir con otras personas, pero nunca pudo olvidar completamente lo que había sido su vida con Georgina. Un día, mientras caminaba por el parque con Sofía, quien ya había comenzado su carrera en la escuela de arte, Lisandro se dio cuenta de algo. Aunque las heridas seguían allí, había comenzado a sanar. A veces, el tiempo no borra el dolor, pero da la oportunidad de reconstruir. En ese momento, comprendió que el futuro no estaba determinado por el pasado, y que él, aunque marcado, aún podía seguir adelante. «Papá, ¿te gustaría que mamá y tú volvieran a estar juntos?», preguntó Sofía con curiosidad. Lisandro sonrió, tomando su mano. «No lo sé, Sofía, quizá el destino tiene otros planes para nosotros. Pero lo importante es que seguimos adelante. Juntos, como familia, eso es lo que más importa». La paz comenzaba a llegar. Poco a poco, y aunque el camino había sido largo y doloroso, Lisandro sabía que, finalmente, estaba listo para encontrar un nuevo capítulo en su vida.